Bienvenidos amigos a este video que complementa el programa de formación de inversión en infancia promovido por SAS y el Instituto Interamericano del Niño. Hoy día vamos a tratar un tema muy importante que se denomina las obligaciones mínimas y fundamentales que deben garantizar los estados a todos los niños, niñas y adolescentes y la necesidad de incidir en las políticas públicas. Entremos al tema. Estas obligaciones mínimas fundamentales deben ser la base para el diseño de los planes nacionales a favor de la infancia. Es decir, deben permitir definir los bienes, servicios y condiciones que el Estado debe ofrecer y garantizar a todos los niños. De acuerdo a nuestro conocimiento, ningún Estado de América Latina lo ha definido y menos ha costeado cuántos recursos se necesitan, en particular en los presupuestos públicos. Es decir, es una obligación pendiente a cumplir, y este video busca aportar en este sentido. El Comité de Derechos del Niño, en su comentario general 19, ha aprobado en julio del 2016 que los estados deben definir las obligaciones fundamentales mínimas que los estados deben garantizar. Y entramos al tema. Es importante señalar en primer lugar que hay avances en otras instancias, en la Unión Europea, en las decisiones que se han tomado en el Comité de Derechos Económicos y Sociales, en pactos, convenios y acuerdos de diferentes países. Estas obligaciones mínimas fundamentales son parte de un proceso de planificación y aprobación de los presupuestos públicos que reseñamos a continuación. En primer lugar, debe realizarse un estudio de la situación de vigencia de los derechos de los niños. En segundo lugar, definir esas obligaciones mínimas fundamentales. Vamos a ver después que se refieren a alimentación y nutrición, a salud, educación, protección, participación y medidas especiales. Entre la situación de los derechos de los niños y la definición de las obligaciones mínimas fundamentales a nivel nacional, subnacional y local, debe diseñarse el plan de inversiones a largo plazo para la infancia. Y para eso vamos a ver con detalle que deben costearse a nivel operativo. Y también ver que hay diferentes modalidades de ofrecer estos bienes, servicios y condiciones. Una vez definido este plan de inversiones, debe ser incluido en el presupuesto y en particular tenerlo en cuenta cuando hay ampliaciones presupuestales, que es una práctica común en todos los estados. Y dentro del presupuesto debe incluirse lo que se llama la taxonomía de la inversión en la infancia, y que nos permite ver cuánto se está avanzando en la vigencia de los derechos de los niños. Veamos algunas definiciones y alcances. Estas obligaciones deben ser parte integral de los sistemas nacionales de prevención y protección. Su alcance no solo es declarativo, debe concretarse en la oferta de bienes, servicios y condiciones y un conjunto legal que las operacionalice. Debe ser parte del sistema de justicia. Estas obligaciones deben ser verificables con indicadores y evidencias y son parte del diagnóstico de la situación de los niños, niñas y adolescentes en la actualidad y sus proyecciones futuras. En este caso particular, para este video, hemos optado por privilegiar el ente de la
inversión en la infancia. Somos conscientes que hay otra entrada que tiene que ver con los sistemas jurídicos. El tema. Veamos qué dice el comentario general 19. Dice, obligaciones fundamentales mínimas. Los estados deben demostrar que las medidas son necesarias, razonables, proporcionadas, no discriminatorias y temporales, y que los derechos que se vean afectados se restablecerán lo antes posible. Vamos a ver después de este tema. También deben adoptar medidas apropiadas para que los grupos de niños afectados, así como otras personas conocedoras de la situación de la infancia, participen en el proceso de toma de decisiones relacionadas con dichas medidas. Las obligaciones fundamentales mínimas e inmediatas impuestas por los estados no se verán comprometidas por ningún tipo de medida regresiva, ni siquiera en tiempo de crisis. Vamos a ver este tema. Y ese tema tiene que ver con el tema de la pandemia COVID-19 y la crisis económica y las medidas que se están tomando a nivel económico que permiten sostener que se está retrocediendo en la vigencia de los niños y que no hay medidas de compensación. Nos hacemos una pregunta. ¿Cuáles son esas obligaciones fundamentales mínimas? No a nivel retórico declarativo, sino a nivel muy concreto, y vamos a tratar de avanzar en ese sentido. Cada país, cada región o subinstancia nacional y cada localidad debe definir con detalle los bienes, servicios y condiciones y el sistema legal que el Estado debe garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes. Debe tener en cuenta las particularidades de la población infantil. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, Ecuador y Guatemala, el alto número de niños, niñas y adolescentes indígenas. Este tema tiene que ver con los derechos de los niños, niñas y adolescentes en sus diferentes entradas, en sus diferentes perspectivas. Y tiene que ver con los tipos de derechos. Estos derechos se refieren a la sobrevivencia, al desarrollo, a la participación, y se definen de acuerdo a la realidad y las particularidades de los países, regiones y localidades, y a las particularidades y condiciones de los grupos de niños, niñas y adolescentes, como vamos a ver más adelante. Los derechos tienen que ver con la supervivencia. A este grupo pertenecen todos los derechos que procuran la preservación y el disfrute de la vida, más allá de la conservación de la existencia biológica, las que tienen que ver con el desarrollo, con la ciudadanía y con la protección. Cada una de estas categorías de derechos tiene que ver con un derecho específico que la Convención señala: el derecho a la vida, al disfrute del más alto nivel posible de servicios, derecho a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado, a la crianza, a la educación, a la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de estos derechos están fijados en la Convención y aquí tienen el análisis referido al artículo de la Convención de Derechos del Niño. Tienen que ver con los derechos a la alimentación, a la salud, a la protección, a la participación, al cuidado parental, al derecho a la identidad, a otros derechos de los cuales no se hablan mucho: el derecho al juego, a la salud vocal, a la educación y a la educación especial, y el derecho a un cuidado particular y otros derechos. Con el fin de aterrizar en el tema, de ser más concreto, vamos a presentar aquí un primer listado de intervenciones, de bienes y de servicios
que el Estado debe asegurar a los niños, niñas hasta los 36 meses de edad. A continuación vamos a verlos con detalle. En esta segunda parte queremos presentar un listado de intervenciones, de bienes, de servicios y condiciones que el Estado debe garantizar a los niños en los 36 meses iniciales de su vida, inclusive desde un poquito antes. Aquí tenemos un excelente y muy interesante gráfico que se llama Intervenciones rentables clave para niños pequeños y sus familias de Dembova, del año 2014. Estas 26 intervenciones están divididas en varias partes, las que se refieren a la nutrición, a la salud, a la educación y a la protección social. Y van desde el embarazo hasta los 60 meses, es decir, los 3 años. Veamos el detalle de cada una de ellas. Las referidas a la nutrición. La primera tiene que ver al embarazo. El asesoramiento sobre una dieta adecuada durante el embarazo para las madres. También la provisión de hierro, ácido fólico para las madres embarazadas. Nosotros añadiríamos una aquí que es la salud bucal de las madres, que no tengan caries. Una segunda tiene que ver con la lactancia materna. La dieta adecuada, la tercera, nutritiva y segura, y la alimentación complementaria. La quinta tiene que ver con el suplemento de hierro terapéutico para la diarrea, para los niños. Ya hemos referido la sexta, que es el ácido fólico para madres embarazadas. La séptima, la prevención y tratamiento para la desnutrición aguda, moderada y severa. Y la octava, micronutrientes, suplementos y fortificación. Aquí tenemos las referidas a la nutrición. Yo le añadiría la que se refiere a todo lo que es el agua, la provisión de agua segura, que no está planteada aquí. Veamos el segundo grupo referido a la salud. Las visitas prenatales de la madre, el parto asistido, de acuerdo a las costumbres, todo el proceso que tiene que ver con inmunizaciones o vacunaciones, que después vamos a presentar con detalle. La desparasitación, esos bichos que viven en los estómagos de los niños. Los niveles de parasitosis en los niños son gigantes y tienen que ver con una agua que no es de calidad. La planificación del grupo familiar y del espacio, el acceso a la atención médica, la primaria, el acceso al agua potable, aquí está la que nosotros reclamamos, agua potable, segura. La 16, el saneamiento adecuado. La 17, la higiene, lavado de manos. Esta tan sencilla que es el lavado de manos es súper barata, no tiene casi costo, pero es importantísima la higiene. Y la 18, prevención y tratamiento de la depresión materna, problema de salud mental que hay con las madres. Aquí tenemos entonces el paquete de salud. Yo le añadiría dos más, la que se refiere a la salud bucal. Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a la sonrisa, tener una buena salud bucal, poder enseñar sus dientes, sonreír, y también anteojos, inclusive desde muy pequeños. Sigamos, tercer paquete, la que tiene que ver con educación, la educación materna a las madres, todo el problema que existen con madres primerizas que no tienen el apoyo de las abuelas, programa de
educación materna, y la creación de redes de padres, en redes sociales de apoyo, de educación comunitaria sobre crecimiento y desarrollo. Aquí tenemos 20 en educación. Podría plantearse en educación la educación preescolar, previa a la inicial, un tema interesante a conversar más adelante. Sigamos. La protección social. El registro de nacimiento. Los niños tienen derecho a una identidad, a una nacionalidad. Los programas de primera infancia y preprimarios, que tienen largo contenido. La experiencia de Colombia muy interesante de analizar. La continuidad para una educación primaria de calidad, todo lo que tiene que ver con educación preescolar, inicial y atención previa. La licencia por maternidad o paternidad y cuidado infantil adecuado. Este es un tema muy importante. No hay mejor atención a los niños que de sus madres y de sus padres. Y en este sentido hay avances bien importantes en América Latina. Los servicios de protección infantil. 25 y la 26, los programas de transferencia y asistencia social. Es decir, otorgar recursos, bonos a los padres para poder mantener a los niños. Hay diferentes modalidades como la entrega condicional de dinero. Estos temas tienen que ver con aspectos más generales, con las obligaciones que tienen los estados, ¿no? Los estados tienen la responsabilidad de garantizar esas obligaciones. Y estas obligaciones deben estar en línea con la Convención de Derechos del Niño y pueden variar, tener especificidades de acuerdo a los países, a las regiones y a la cultura, ¿no es cierto? Hay también, como hemos señalado, el derecho a la vida y la supervivencia. Los estados deben tomar medidas para que los niños tengan acceso a los servicios de salud, incluyendo atención médica, vacunas y una alimentación adecuada. Veamos aquí temas vinculados directamente a lo que hemos tratado anteriormente. Combatir y prevenir la desnutrición crónica, la atención a los niños y adolescentes en situación de emergencias, guerras y conflictos sociales, el tema de los sicarios, de los niños sicarios, niños soldados, niñas y adolescentes vinculados al narcotráfico, como el caso de Colombia, Perú, Bolivia, los temas de vacunación, el acceso a medicinas genéricas, que es un tema súper importante, la salud bucal, que ya hemos señalado, que el derecho a la sonrisa, a medicinas y tratamiento para la parasitosis. También servicios de medicina y tratamiento a la anemia, a la atención primaria regular, a los niños afectados con la TBC. Aquí hay que recalcar que algunos países como Perú tienen altos niveles de TBC. También alergias y hongos en zonas de humedad o alergias que tienen que ver con la mala calidad del aire. Las ciudades de Lima y Santiago tienen terribles problemas de la calidad del aire. Y en el caso de Lima, problemas de humedad que producen hongos. El acceso a prótesis, con niños con discapacidad, a lentes y audífonos. Es decir, aquí estamos analizando medidas concretas o servicios para los niños. Aquí hemos hecho un listado de 16 adicionales que complementan lo anterior. El derecho a la educación es un tema fundamental. Los estados deben garantizar el acceso a una educación de calidad gratuita para todos los niños, niñas y adolescentes. Esto implica escuelas y docentes, escuelas adecuadas,
docentes capacitados y eliminar las barreras de acceso a la educación, como la discriminación por género, por pobreza o discapacidad. También en relación a la derecho a educación, bien interesante los avances que hay en unos países de transferencias de recursos para el transporte, porque los niños no necesariamente viven cerca a las escuelas. En el caso de Colombia, muy interesante. Brasil, Estados Unidos también tiene los famosos buses color naranja. Sigamos. Estamos en esta lista de detalle. Aulas equipadas, de acuerdo a las condiciones, carpetas, paquetes escolares, que también hay experiencia, maestros profesionales, no promotores sociales, como existen en algunos países donde hay un tipo de organización comunal que se llama los PRONOI, que reemplazan a la educación inicial y que donde se contratan a promotores sociales no profesionales, y deberían haber maestros profesionales en primera infancia, maestros con remuneraciones justas, agua potable en las escuelas y servicios higiénicos, alimentación escolar, sobre la cual hay una larga experiencia desde hace décadas, y también tiene aspectos críticos o cuestionables. Los servicios higiénicos, aire, luz y aire limpio, como decíamos para el caso de Lima y Santiago, jornada completa, un tema bien importante porque en las últimas décadas se ha optado por doble jornada, mañana y tarde, y no jornada completa, y en algunos países hasta triple turno, el caso de Brasil. El transporte escolar y los recientes problemas que hay con el acceso a Internet. Los niños ya tienen el derecho al acceso a Internet, tablets o celulares, lugares de recreación públicos en las escuelas y en los parques, y el problema a la seguridad. Aquí tenemos un listado de 11 bienes, servicios o condiciones. El derecho a la protección, especialmente el que tiene que ver contra la violencia, el abuso, la explotación. Los estados deben tomar medidas para prevenir la violencia, el maltrato, el abuso sexual, la explotación laboral y cualquier forma de trata. Tema reciente de discusión en varios países, el matrimonio infantil. Deben establecerse sistemas de protección y denuncia, de prevención, protección y apoyo y rehabilitación a los niños que han sido víctimas de estas situaciones. El derecho a la identidad, ya lo hemos señalado, los estados deben asegurar el derecho de los niños a tener un nombre, una nacionalidad y en la medida posible conocer a sus padres y ser cuidados por ellos. Y también el derecho a garantizar su identidad cultural, incluyendo su lengua materna y sus tradiciones. Sobre este tema de lengua materna, en algunos países los docentes de los niños no conocen, no saben el idioma materno de los niños, lo cual dificulta su formación, su desarrollo, y también menosprecia, menosvalía la cultura preexistente, ¿no? Por eso planteamos docentes que hablen el idioma materno de sus niños e incluir en la currícula los temas culturales pertinentes. El derecho a la participación, un tema importantísimo. Los estados deben promover la participación activa de los niños en los asuntos que les conciernen, de acuerdo a su edad y su madurez. Ello implica fomentar la participación en la familia, la escuela y la comunidad, y brindar los servicios y mecanismos para que los niños puedan expresar sus opiniones y escuchados. En nuestro caso hemos desarrollado una metodología que se llama BIP BIP, como el cómics, que es la visión de la infancia sobre los presupuestos públicos. Está disponible y ha sido validada en 6 países, y los aportes que
ofrecen los niños con su participación no son solo formales, sino son aportes reales, concretos, y que además les permite su desarrollo como ciudadanos. El derecho a la protección especial para los niños más vulnerables, como los niños en situación de calle, los refugiados, los migrantes, los niños con alguna discapacidad o aquellos que pertenecen a minorías étnicas. El Estado debe garantizar a todos estos niños todos los servicios. Ya hemos visto salud, educación y protección. Eso debe concretarse en una modalidad de funcionamiento de los presupuestos públicos que se llama presupuestos por resultados para niños. Es decir, es una metodología que vincula asignación de recursos a resultados en los niños, es decir, en la vigencia de sus derechos y en la prestación de bienes y servicios muy concretos que pueden ser monitoreados y son evidencias de que los niños tienen vigentes sus derechos. Estas son algunas de las obligaciones fundamentales mínimas que los estados deben garantizar a los niños, niñas y adolescentes. Somos conscientes que esta lista puede ser ampliada y que debe ser completada, y los convocamos, les pedimos que en la elaboración del documento Obligaciones Mínimas Fundamentales que los estados deben garantizar en cada país, se tenga en cuenta esta propuesta nuestra y otras más. Bienvenidos amigos a esta siguiente sección que va a tratar los temas jurídicos. Lo primero que queremos señalar es que desde hace más de 30 años se viene construyendo a nivel internacional, con las particularidades de cada país, todo un sistema jurídico que obliga a que los estados garanticen los derechos de los niños. Entre estos desarrollos tenemos la Convención de Derechos del Niño del año 89, el Comentario General 19, referido a presupuestos públicos del 2016, diversos tratados internacionales. En cada país hay detalles, leyes, acuerdos, y que tienen que ver con tres temas fundamentales: con la exigibilidad, la justicialidad y los litigios estratégicos. El tema que vamos a tratar a continuación es un tema legal, pero que está estrechamente vinculado a cómo los estados deben garantizar las obligaciones fundamentales a los niños. Entremos al tema. En el caso particular de las políticas nacionales dirigidas a niñas y adolescentes, acá tenemos 4 grandes temas de las políticas. El Plan Nacional de Prevención y Tratamiento de Adolescentes en Conflicto con la Ley, que es un plan muy particular y sobre el cual nosotros hemos trabajado muchísimo el tema de recursos para estos jóvenes. La Política Nacional de Educación y Bienestar de los Adolescentes, la Política Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Política Nacional Multisectorial para Niños, Niñas y Adolescentes al 2030, que equivale al Plan Nacional. Tenemos aquí el tipo de documento, el tipo de política, el carácter jurídico, que son resoluciones ministeriales o decretos supremos, el detalle de ellos, la fecha de emisión, de 2019 hasta el 2021, y los links que nos permiten acceder para verla con detalle. También tenemos un conjunto de productos, programas y proyectos
dirigidos con detalle a los niños, ¿no? Referidos a la vacuna, referido al crecimiento y desarrollo de los niños, al cuidado extrafamiliar, temas referidos a las diarreas agudas e infecciones, al acompañamiento familiar, al cuidado infantil, a la lactancia materna, y así sucesivamente, y con sus diferentes montos de presupuestos iniciales, modificados, el utilizado y el avance, ¿no? A junio del año 23. Y seguimos con los proyectos, la atención prenatal reenfocada, el parto normal, la atención al recién nacido, etcétera, etcétera. Es decir, hay un conjunto de legislación. Y también hay normas, guías y protocolos. Para el caso del Perú, y algo semejante encontramos para otros países. También hay otra serie de dispositivos legales vinculados a la educación básica regular. Aquí tenemos los PPs, los programas presupuestales. Y queremos entrar ahora al tema de cómo el Estado debe garantizar esas obligaciones. Y para eso hemos construido un esquema que parte del Comentario General 16 del año 19, referido a los presupuestos públicos, el tema que tratamos en este video, que los estados son garantes del cumplimiento de esas obligaciones mínimas, y 3 caminos: exigibilidad, justicialidad y litigio. La exigibilidad se refiere a que los niños, las organizaciones que trabajan a favor de los niños, pueden exigir que este Estado cumpla esas obligaciones a través de diferentes medios, a través de pedidos, de reclamos, de solicitudes, de presión social, de movilización social, participación de los medios y los partidos políticos. Hay todo un camino que permite la exigibilidad y que tiene resultados. Hay un segundo camino que tiene que ver con la justicialidad. La justicialidad podría ser definida en una forma sencilla como la posibilidad de ir a los tribunales, al Sistema Nacional de Justicia. La justicialidad tiene que ver con el acceso al Sistema Nacional de Justicia y sus diversos mecanismos, los habeas corpus, las denuncias, los juicios nacionales e internacionales, y la posibilidad de ir directamente al Comité de Derechos del Niño, y también lo que se denomina litigios estratégicos, que es el acceso a un sistema de justicia nacional e internacional, o directamente al Comité de Derechos del Niño. En este tema del litigio estratégico tenemos que señalar que la experiencia en el tema de inversión en infancia o presupuestos de infancia es bastante reducida. Hay gran experiencia y se puede encontrar información y casos en diferentes países, como el caso de Colombia. Sigamos con el tema del litigio estratégico. Aquí tenemos la página de la red de infancia a nivel mundial, y que señala que es un litigio estratégico. Un litigio estratégico a veces llamado también litigio de impacto, que conlleva seleccionar y llevar casos ante las cortes con el fin de crear cambios amplios en la sociedad. Las personas que optan por el litigio estratégico quieren usar la ley para dejar una huella duradera, más allá de un caso particular. Interesante reflexión.
que nos debe llevar a seleccionar qué casos de no vigencia o de violación de los derechos de los niños deben ser llevados a litigios estratégicos en las más altas instancias jurídicas nacionales, regionales, de América Latina o internacionales o ante el mismo comité. En nuestra opinión, uno de estos litigios estratégicos tiene que ver con los adolescentes privados de libertad, como es en el caso del Perú. Más adelante vamos a ver el grado de violación o de no respeto o no vigencia de los derechos de los niños, que nos da elementos para seleccionar los litigios estratégicos a trabajar. Es importantísimo señalar que hay una guía que se ha trabajado para desarrollar los litigios estratégicos y está accesible por parte del CRIM, y que debe ser estudiada, revisada y también mejorada. Aquí está el link. Desgraciadamente está en inglés, pero utilizando internet se puede traducir o recurrir a abogados que la manejan. Hay también otras miradas que tienen que ver con esta obligación del Estado de garantizar los derechos de los niños, particularmente el trabajo de Francesco Tonucci con su libro La ciudad de los niños. La Fundación Arcor de Argentina tiene un libro maravilloso sobre el tema, muy didáctico, muy completo, para ver qué pueden hacer las ciudades, las autoridades de las ciudades como alcaldes, gobernadores de las ciudades a favor de los niños. Interesante mirada. Queremos terminar este tema resaltando el tema de las vacunas. Hay información muy detallada y precisa sobre qué vacunas deben recibir los niños, desde los 2 meses hasta los 16 años. Esta es la que plantea el gobierno vasco. Aquí tenemos otra también, más general, ¿no es cierto?, que incluye también vacunas en la fase del embarazo, el posparto, y vacunas hasta para los adultos. Queremos señalar en este tema de vacunas que del año 2019 a la fecha ha habido un atraso muy importante en la vacunación en América Latina. Hay un informe de CEPAL que lo demuestra con detalle y que es uno de los aspectos que debe ser actualizado, recuperado en todos los países y que exige su atención y el destino de recursos. A nivel de tasas de beneficio-costo, las vacunas tienen una altísima rentabilidad o un altísimo beneficio-costo, y pensamos que es prioridad de prioridades. Vamos a entrar a continuación en el tema de la situación de los niños y adolescentes. El tema que nos interesa en este caso es ver a quiénes deben garantizarse esos derechos, y lo vamos a ver veamos esta siguiente parte, que la denominamos situación de los niños, niñas y adolescentes. En general tenemos que señalar que del año 2019 a la fecha ha habido un retroceso en la vigencia de los derechos de los niños. Se ha incrementado la pobreza extrema, la vulneración y exclusión de los niños están ampliamente sustentados en evidencias oficiales e internacionales. Y no solo se refieren a la sobrevivencia, sino a su desarrollo. Asimismo, los niveles de participación de los niños y su voz se han reducido o son precarios. Queremos entrar a ver quiénes son
aquellos a los que debe garantizar el Estado esas obligaciones mínimas, y lo vamos a ver con cierto detalle, y les pedimos su atención y su paciencia. La primera entrada que queremos hacer es que les pedimos que para cada país se estime el número de niños que hay, de acuerdo a el nivel de vulneración de derechos que tienen cada uno de ellos. Por ejemplo, empezando del número más pequeño hasta el más grande, ¿cuál es el número de niños sujetos de trata? Caso del Perú, estamos hablando de 1000, 2000. En el otro extremo, niños que no tienen vivienda digna, estamos hablando de 3, 4 millones sobre una población de 30 millones. Entonces lo que les pedimos es que se identifiquen estos grupos de niños, niñas y adolescentes, el nivel de vulneración de sus derechos, de menos en número a más, ¿no? Y aquí empezamos el ejercicio que nosotros hacemos. Niños, adolescentes sujetos a trata, niños y adolescentes soldados, que existen, caso de Colombia, caso de Perú, niños, niñas y adolescentes sujetos a abuso sexual comercial, los adolescentes privados de libertad, ya lo hemos señalado para el caso del Perú, niños, trabajadores bajo formas peligrosas. Aquí tenemos este grupo de primeros 5, se supone que esto es un número menor y así va creciendo el número de niños. Y aquí tenemos una lista mucho más amplia, ¿no? En nuestra opinión. Niños, niñas, adolescentes sujetos a trata, niños soldados, niños en situación de calle, niños con anemia, con desnutrición crónica, sujetos a castigo físico y humillante, niños migrantes, sin cuidado parental, adolescentes en conflicto con la ley penal, niños, niñas y adolescentes en orfanatos, sin acceso a internet, que es la nueva problemática, niños con problemas de salud mental, niños trabajadores en condiciones de peligrosidad, involucrados en narcotráfico, niños sujetos a abuso sexual comercial, niños en los pronoís, que es una forma cuasi educativa de educación preescolar, niños con aprendizajes bajos, niños con maestros que no hablan su idioma materno, sin acceso, y niños sin acceso a agua, servicios higiénicos y electricidad, ¿no? Y seguimos aquí con la lista, ¿no es cierto? Niños con necesidades especiales. Queremos detenernos un minuto aquí. El comentario general 19 señala que el Estado debe realizar estudios regulares sobre qué niños, niñas y adolescentes requieren cuidados especiales. Niños en organizaciones religiosas, en el caso de Ecuador, donde hay serias denuncias, sujetos al abuso sexual, sin una vivienda básica, sin acceso a electricidad, sin acceso a juego, porque el juego es un derecho, niños sin acceso a vacunación, niños ludópatas, que es parte de la problemática actual, con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, o con niños en escuelas sin condiciones mínimas y otros. Aquí tenemos un listado de 40 grupos de niños.
Aquí tenemos una gráfica que realizamos ya hace 4 años, ¿no? Donde, de acuerdo al número de niños, los clasificamos por rangos, de menor a mayor, de 1 a 999, de 1000 a 5000, de 5001 a 24.999 y así sucesivamente hasta más de 5 millones. Y con eso construimos una pirámide del número de niños. Hay una correlación entre menor número de niños y mayor nivel de vulnerabilidad. Por ejemplo, los niños soldados tienen un altísimo nivel de vulnerabilidad de sus derechos, o los jóvenes sicarios. Este es un tema bien importante y que merece una discusión larga, ya que no hay una opinión definitiva, ¿no? Entonces tenemos una pirámide con número de niños y nivel de violación de los derechos. Presentemos ahora la parte final de este video. Y la pregunta es: ¿cuánto se requiere de presupuesto para cada grupo de niños? No solo del presupuesto público, sino también de otras fuentes de financiamiento. Y para eso vamos a tomar el reciente estudio que se ha realizado en Colombia. Pero antes de entrar a ver el detalle de cuánto se requiere, marquemos lo que hemos hecho. Primero, hemos definido lo que son las obligaciones fundamentales mínimas que los estados deben garantizar. Hemos definido a nivel de los derechos cuáles son los bienes, servicios y condiciones que deben llegar a los niños para que tengan vigencia de sus derechos. Hemos avanzado también en definir los diferentes tipos de grupos de niños, niñas y adolescentes. También hemos visto cuál es el nivel de demanda de recursos de cada grupo de niños. Y finalmente, la modalidad de operacionalizar o destinar recursos, que son los presupuestos por resultados. Ahora lo que interesa saber y responder a la pregunta es cuánto se requiere de recursos, principalmente el presupuesto para cada grupo de niños que sustenta el Plan Nacional de la Infancia. Y tenemos ante nosotros el recientísimo estudio de junio de este año, del 2023, desarrollado en Colombia en una asociación entre Save the Children Colombia, la Universidad Javeriana y el Grupo de Economía de la Educación. Ellos han desarrollado una experiencia y un estudio denominado Costeo de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Infancia y la Adolescencia, con el lema Todos por la Infancia y la Adolescencia. Presentemos el resultado resumido de este estudio. En este estudio se han realizado los costos o aproximaciones para que los niños tengan vigentes sus derechos, y lo han estimado en pesos colombianos al año 2022. Y llega a la conclusión que se requiere un incremento importante de recursos. Para eso han trabajado lo que nosotros denominamos un plan de inversiones. A ver, lo explicamos con detalle. Se define a la fecha cuánto es lo que se necesita para que todos los niños, niñas y adolescentes
tengan vigentes todos sus derechos de acuerdo a los componentes que hemos señalado anteriormente, a los derechos y a los grupos de niños. Y se hace un estimado. Este estimado se proyecta en un plan de inversiones, que en este caso es para los años 2023 al 2030, 7 años. Y se define cuál es la inversión anual que debe destinarse para cerrar la brecha entre lo que se destina actualmente y lo que se requiere. Y en Colombia se estima que es de 18.2 billones de pesos, el equivalente a 1.25 del PBI del año de base 2022, pasando a una inversión de 10.9 a 25.9 billones de pesos colombianos el año 2003. Es decir, durante este periodo del 2023 al 2030, ese plan de inversiones se va ejecutando destinando recursos de este orden, ¿no? Del orden del 1.5% del PBI del 2022. ¿Cuál es el resultado de este costeo? Más o menos el esperado en los estudios de taxonomía de la inversión de la infancia. Y lo leemos. Dentro de la política, la mayor proporción de costo o de inversión está asociado a educación y formación para la vida, seguido por salud y bienestar. Es decir, el 56.3% y el 13% y el 17.5% es el que se destina a esa política al 2023. De estas dos dimensiones se estiman que actualmente se destinan el 32% y que se requiere 68% de recursos adicionales. Es decir, del monto necesario, lo cubierto es 1/3, 32%, y lo faltante es 2/3, 68%. Y lo explican con detalle aquí para los diferentes componentes. Costo de identidad, participación y ejercicio de la ciudadanía. En rojo están los recursos actualmente destinados y en este color azul lo necesario. Para el disfrute, exploración y expresión de intereses, vocaciones y talentos, igual, ¿no es cierto? Se necesitan 16.3 billones de pesos y se destina 2. Y hay una brecha de 14.3 billones. Para la vinculación efectiva y relaciones de cuidado, se necesitan 19 y solo se destinan 8.9, la brecha 11. Para salud y bienestar se necesita 25.5 billones y se destina 6.2. Para educación se requieren 82 billones y se destina 27.7 billones. La brecha es 54.3 billones. Con respecto a otros componentes, se estima que vinculación efectiva y relaciones de cuidado requieren 13.7% de los recursos totales. Y así otros detalles. Este interesantísimo estudio que ha sido realizado por Colombia, por Save the Children y la Universidad Javeriana, es un ejemplo práctico de cómo se puede estimar lo que se estima, lo que se destina actualmente con la taxonomía de la inversión y lo que se requiere y la brecha previa preparación de un plan de inversiones. Desgraciadamente, este instrumento nos presenta los resultados de los estimados que han hecho sobre la base de población, sobre la base de determinados bienes, servicios y condiciones.
y no es un simulador. Un simulador lo que permitiría es hacer diferentes corridas, ampliar el grupo meta, ampliar los servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Y también introducir otras variables como el índice de precios para ver no solo valores nominales, también ver depreciación, porque a medida que pasa el tiempo, los activos pierden valor y hay que invertir en reposición y mantenimiento. Sin embargo, este trabajo realizado es el más avanzado que existe en América Latina y que merece todo el detalle, toda la discusión y convertirlo en un simulador. Para aquellos que tienen interés en el tema, existe el video y el PowerPoint disponible. Con esto llegamos a una conclusión súper importante: la necesidad de invertir en los niños. No queremos terminar este video sin volver a recordar que los recursos deben destinarse principalmente a los niños de menos de 5 años, a la primera infancia. Esta gráfica de el destino de gasto público y crecimiento del cerebro muestra que la tarea es gigante, que hay que revertir la inversión del Estado hacia la primera infancia. Queremos terminar planteando las medidas urgentes para asumir a corto plazo la definición de las obligaciones mínimas fundamentales que deben realizar los organismos rectores de infancia. Y para eso hemos planteado tres medidas. Conformar un grupo de trabajo que defina estas obligaciones mínimas fundamentales de acuerdo a las particularidades del país a nivel nacional, local, y realizando previamente un estudio sobre cuáles son las necesidades y demandas de los grupos que requieren atención especial o personalizada. Una segunda tarea es estudiar las experiencias de otros países. Hay avances importantes, el caso de Guatemala, el caso de Perú y otros sobre el tema. Y una vez construidas esas obligaciones mínimas fundamentales, ya hemos visto, hay que hacer un plan de inversiones, distribuirlo por años y ver las fuentes de financiamiento. Los invitamos a trabajar, a impulsar, a promover la definición de las obligaciones mínimas fundamentales. Su amigo Jorge Oroza, que sigue trabajando el tema y se puede comunicar con nosotros a nuestro correo. Este es un video de servicios de apoyo, asesoramiento y soporte SAS, con nuestro lema: sin recursos no hay garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y los invitamos a ver otros videos en nuestro canal en YouTube, SAS Consultores. Hasta pronto. Un saludo de su amigo Jorge Oroza desde Lima,